Shalom, amados Ahin Yahayot, les doy cordialmente la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes por medio de este canal comunicativo, como lo es Torah sin censura. Es un honor de que el Eterno nos permita seguir indagando y escudriñando su bendita Torah, ya que ella es vida, es una espada que nos confronta, amados Ahin Yahayot, pero nos confronta para un bien, para una restauración, para una redención final, amados Ahin Yahayot, al final de los tiempos. Y eso es importante de que usted lo sepa, lo atesore en su corazón y sobre todas las cosas esté usted dispuesto a recibir lo que el Eterno le tenga a usted como plan divino, ya que ese plan, como enseña Jeremías 29:11, son de bien y no de mal para sus vidas. En muchas circunstancias, lo que realmente necesitamos de parte del Eterno es que Él nos discipline en ciertas áreas. ¿Para qué? Para que haya mejora en nuestras vidas, amados Ajín. Esa disciplina y al mismo tiempo ese amor que el Eterno nos entrega y permite que usted y yo vivamos es lo que nos conlleva a dar los frutos de arrepentimiento que el Eterno por medio de los evangelios nos está exigiendo para que usted y yo podamos ser partícipes de los Shamaín, de su reino, amados Ahin Yahayot. Y esto es importante de que usted lo entienda. ¿Para qué? Para que cuando venga ese momento lo pueda recibir con gozo, ya que el mismo Abba nos enseña en sus escrituras que Él es como un padre. Mejor dicho, Él es un padre, como un padre terrenal nos quiso dar a entender que el Padre nuestro terrenal, pues de una u otra forma, por amor a nosotros, nos llegaron a disciplinar e incluso a azotar en ciertas circunstancias. Y más todavía en los tiempos nuestros, aquellos que ya vamos por los 50 en adelante, donde sabemos muy bien que la disciplina pues fue mucho más severa que lo que hoy en día reciben nuestros hijos. Lo que hoy en día reciben nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pues da risa. Porque si recibiesen la disciplina que llegamos a recibir nosotros, que mírenos aquí, no nos hizo absolutamente ningún daño, sino todo lo contrario, nos ayudó para poder ser personas de bien para esta vida. Más sin embargo, si lo llegásemos a aplicar en pleno siglo XXI, aquí en esta generación que hoy en día se está viviendo, amados Ahin Yahayot, pues tendríamos problemas con las entidades estatales. Y es triste porque las escrituras nos enseña de que nosotros debemos educar correctamente a nuestros hijos y enseña la misma palabra que a veces es necesario la vara. Vara sinónimo de que a veces pues hay que dar un pao pao en la colita para que usted me entienda mejor, sin abusos, sin rencores, sin rabia, sino simplemente porque a veces pues lo necesita uno. Y, y esto es algo que debemos nosotros pues entender y atesorar al mismo tiempo porque de esto dependen muchas cosas en el reino. Aquellos que han profundizado las escrituras lo van a entender. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces, ¿qué les parece si por medio de una tefilá vamos a pedirle al Padre que se glorifique en este día de hoy, que nos traiga este dabar y que nuestros receptores estén conforme a lo que su palabra dicta, para que podamos recibir esto y la palabra no vuelva vacía en nuestras vidas? Bendito sea el Rey de Gloria. Hoy nos va a permitir el Eterno entregar la extensión de la primera Parashat Bereshit titulada Caín y Abel. Esto es un tema que no podemos pasar desapercibidos, ya que amerita de que se enseñen las Kehilot. ¿Por qué? Porque este es un tema donde nos va a ayudar a abrir a muchos de nosotros los ojos. ¿Para qué? Para ver la circunstancia y la situación que realmente está confrontando la Cajal del Eterno. Ya que sigue habiendo entre hermanos envidias, sigue habiendo una desunión tremenda, y esto es algo que debemos evitar. Y esto se evita ¿cómo? En que nosotros adoptemos el amor que describe las escrituras que usted y yo debemos tener. Vamos a levantar esa tefilá. Padre Celestial, gracias por tu bendita presencia, gracias por este espacio, este tiempo que nos concedes. Te pido, Señor, que te manifiestes por medio de tu palabra, tu ruach,
y que nos traigas el entendimiento. Que esta palabra no sea en vano para nosotros y no vuelve vacía, sino que dé su fruto a su tiempo. Te pido que te lleves toda oposición y que nos permitas comprenderla. Toda gloria y toda honra sea a ti por los siglos de los siglos. Amén, amén. Como ustedes han podido ya notar, el título que el Eterno me permite darle a esta extensión de la primera parashá de Bereshit es Caín y Abel. Dos hermanos que ya conocemos, los dos primeros hermanos mencionados de acuerdo al Brit Hadashah en la historia bíblica, y vamos a ver qué aconteció con esta familia, con nuestros primeros padres del ayer, bendito sea el Rey. Les pido por favor, esta historia se encuentra en el Sefer de Bereshit, en el Perek 4, los pasuquines del 1 al 5. Vamos a leer Génesis 4, el 1 al 5, y dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yuhet Bahei he adquirido varón. Qué bendición, porque aquí afirma los padres de Caín de que fue voluntad del Eterno que saliera varón. Y mira lo que dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yuhet Bahei, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yuhet Bahei con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí el Eterno nos muestra una escena donde confirma el nacimiento de Caín, que fue voluntad del Eterno, que incluso fuese él el primogénito, y sabemos que el primogénito cuenta con una tarea muy importante que debe desempeñar en la familia. El primogénito es el que hereda, el primogénito es el que se lleva la mejor tajada, por decirlo así, de la familia, pero al mismo tiempo tiene la mayor responsabilidad en toda la familia, ya que él se tiene que ocupar de ella por su sustento, mirar de que su familia ande por el camino del Eterno, de que su familia camine en la rectitud del Eterno, y así sucesivamente con todo. O sea que el ser primogénito no solamente carga con puros privilegios, sino que también es una responsabilidad adicional que el Eterno coloca sobre esa persona. Y si él lo hace, es porque el Eterno sabe que ya está capacitado para ella. Para ello, bendito sea el Rey. Y dice aquí que después de que estos hermanos naciesen, cada uno de ellos, después de haber crecido, optó por su profesión, de lo que más les gustó, de lo que más ellos veían que eran capaces de realizar con mayor excelencia. Y el menor se decidió a ser pastor de oveja, algo que le agrada al Eterno de una manera especial, amados. Y aquellos que conocemos Torah y Brit Hadashah entendemos por qué. Él mismo es el buen pastor, como lo enseña el Evangelio de Juan, ¿cierto? Entonces, aquí menciona de que Caín, el primogénito, fue el labrador de la tierra. Y no tiene nada malo con esto, ya que a Adán se le encomendó de que cuidase del huerto. Bendito sea nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces llegó y dice: andando el tiempo, vamos viendo, aquellos que no han visto la primera parashá, amados Sahin Yahayot, de Bereshit, donde hablo de la nueva creación en Yeshua HaMashiach, vemos que en el segundo día, amados Sahin, el Eterno crea la luz. Y no se está hablando del sol y la luna, porque eso lo creó un poco más despuesito. Como dicen por allá en Sudamérica, mis hermanos ecuatorianos, que les mando un gran saludo de por estos lados de Alemania. Aquícito, como ellos dicen. Tenga cuidado cuando usted esté en la calle y le pregunta a un ecuatoriano que dónde está tal calle, y le diga: no, eso está aquí, aquícito. Eso no está ahí, aquícito, eso está más lejos todavía. Por eso me acordé de eso. Y entonces, para volver al tema,
Allí nos enseña que el Eterno creó la luz y no se está refiriendo a las lumbreras, sino que vimos que la luz fue la Torá del agua, amados Sahin Yahayot, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, ya que el Salmo nos respalda, los profetas, incluso nuestro Atón Yeshua HaMashiach, donde él dice que él es la luz del mundo. Alabado sea el nombre del Eterno, y el Evangelio de Juan capítulo 1 enseña que él es el verbo hecho carne. Entonces vemos de que aquí ya se estaba cumpliendo parte de Torá, bendito sea el Rey de la Gloria, y que sabían de que había que ofrendarle al Rey de la Gloria, o sea que ya se estaba practicando lo que la Torá demanda, amados Sahin. Y llegó el tiempo de darle esa ofrenda al Eterno, por cuanto, amados Sahin Yahayot, usted y yo ya sabemos que esto ocurrió después de la caída de nuestros padres Adán y Eva. Alabado sea su nombre, donde ya se requería ese sacrificio por perdón de los pecados y así sucesivamente. Entonces vemos de que el sacrificio que le agradó al Eterno y que vio con buenos ojos fue el de Abel. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Abel, como lo acabamos de citar aquí en Génesis 4, bendito sea el Rey de la Gloria, enseña y dice que llevó lo mejor que tenía Abel. Alabado su nombre. Llevó lo mejor que tenía Abel. La oveja primogénita no se la negó al Eterno, sino lo primero y lo mejor y lo más gordo se lo entregó al Rey de la Gloria como ofrenda. Y es lógico de que el Eterno le haya agradado esta acción de parte de Abel. Y por eso lo miró con agrado y aceptó su ofrenda. Pero aquí dice que Caín llevó del fruto de la tierra y no dice más nada. O sea que, amados Sahin Yahayot, la actitud con que Caín llevó esta ofrenda fue lo que no le agradó al Eterno. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Hay partes en la Torá y en la ley donde el Eterno permite de que se le haga ofrendas. Bendito sea el Rey de la Gloria, del fruto de la tierra, por lo menos harinas y estas cosas, trigo, cebada, bendito sea el Rey. Pero no habla en general de frutas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y vamos a ver el por qué le agradó más la oveja al Eterno que las frutas o lo que daba la tierra, lo que le ofreció Caín en ese momento. Veamos a continuación por qué miró esto, ¿no? Con agrado la ofrenda de Abel primeramente. En Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 18, enseña el Eterno esto. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira lo que le va a ocurrir con la tierra, o que ocurrió con la tierra en este caso. Le prometió y le dijo que espinos y cardos te producirá, en este caso la tierra. Alabado sea su nombre. Mira lo que dice, y comerás plantas del campo. Esta palabra, espinos, es la palabra hebrea Adamá, que significa agricultura, labrador, nación, país y tierra. Esto abarca esta palabra, amados Sahin. Entonces vemos cómo el Eterno primeramente maldice la tierra, segundamente, amados Sahin Yahayot, promete de que esta tierra daría frutos de maldición, porque dice espinas y cardos, que cardos es la palabra kotz en hebreo, que significa, amados Sahin Yahayot, espina, aguijón y espino. Entonces vemos de que aparte de que fue maldita la tierra, maldecida por causa del hombre, también fueron maldecidos los frutos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y aquí ya nos vamos dando cuenta el por qué el Eterno no tomó esta ofrenda de Caín con agrado, ya que los frutos que se le estaban presentando al Rey de la Gloria
amados Sahin Yahayot, habían sido, ya después de la caída de sus padres, maldecidos. Eso no quiere decir que no los pudiéramos comer, amados Sahin Yahayot, bendito sea el Rey, pero como para una ofrenda no bastaba para el Rey de la Gloria. Entonces vamos viendo por qué le agradó la ofrenda de Abel y la de Caín no la vio con mucho agrado. Como que no entendió, en este caso Caín, los principios bíblicos que demandaba, amados Sahin Yahayot, el Eterno, para que una ofrenda fuese aceptada. Después de que la Torá salió por completa, amados Sahin Yahayot, sabemos que toda ofrenda necesitaba llevar siempre sal y así sucesivamente. Pero Abel demostró haber entendido las leyes del Eterno y por eso sacrificó conforme el Eterno lo había estipulado. Porque ya hemos visto de que el Eterno con quien hace pacto, amados Sahin Yahayot, lo primero que le saca es su bendita y hermosa Torá, su constitución. ¿Para qué? Para que esa persona pueda andar conforme al régimen de los Shamaín, de su mismo reino, amados Sahin. Entonces vemos que en Hebreos capítulo 9, versículo 22, enseña el Eterno estas palabras. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Se da cuenta? El Eterno estipuló desde un principio de que sin derramamiento de sangre no va a poder haber perdón de pecado, de acuerdo a lo que enseña Torá y la Biblia, amados Sahin. Y en Levíticos capítulo 17:1 enseña, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, mira lo que dice, de la persona. Por eso el Eterno nos prohíbe comer sangre. Esto es algo que sigue vigente de acuerdo a Torá. Y muchas personas que afirman ser del reino, amados Sahin Yahayot, siguen consumiendo la sangre. Y esto es algo que promete el Eterno en Torá, que aquel que coma sangre, aquel que participe todavía de la sangre, de la manera que el Eterno lo ha reprobado, porque como lo acabamos de leer en Levítico 17:11, ya está apartado para la expiación, amados Sahin Yahayot, de los pecados, y que aparte de eso dice y enseña Torá que la vida está en la sangre. Por eso es un misterio, amados Sahin. Usted ve de que una persona tiene aproximadamente de 5 a 5 y pico litros de sangre, y si llega a tener un accidente y se desangra, amados Sahin Yahayot, ya usted sabe cuáles son las consecuencias a seguir. Exacto, para no mencionar la palabra, porque si no se vuelven sensibles y nos censuran el vídeo. Entonces vemos de que al creyente no se le es permitido comer morcilla, porque eso está compuesto prácticamente de pura sangre. Al creyente no se le está permitido que se coma la sangre, la carne cuando está ensangrentada. Eso de que me gusta la carne semihecha, eso ya no es para los hijos del Eterno. ¿Por qué? Porque la misma Torá lo prohíbe. Y esto es algo que trae consecuencias consigo, amados Sahin Yahayot, a largo plazo si insistimos en seguir alimentándonos de esa forma, por medio de sangre, como enseñan las escrituras en Levítico y en varias partes de ella. Entonces vemos de cómo Abel había entendido este principio. Abel estaba prestando atención a las leyes del Eterno, y cuando llegó el día del sacrificio sabía que sacrificarle al Eterno, lo que el Eterno prácticamente ya había estipulado desde un principio en su palabra. Porque todo lo que usted le ofrece al Eterno, amados Sahin Yahayot, que no va conforme a Torá, eso para él, así usted crea o no, eso es como ponerle al altar del Eterno, en este caso, fuego extraño. Y eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque enseñan las escrituras que la ofrenda está para agradarlo a él, amado Sahin Yahayot. Un ejemplo, si usted sabe de que yo te invito a mi casa y sabes muy bien que a mí no me gusta el pescado y te presentas como
eh, invitado y me quieres traer como de agradecimiento por esa invitación, algún pequeño detalle, pero me traes una lata de sardinas o un pescado para cocinar sabiendo que no me agrada, pues amado Sahin Yahayot, ¿cómo yo voy a interpretar yo esa acción de parte tuya? Pues no muy amable que digamos, ¿cierto? Por educación, pues te aceptaría el pescado. Un ejemplo te estoy dando, ¿verdad? Pero ante los ojos míos, pues en este caso no lo consideraría como muy amable que digamos. Entonces, pues igual es con el Eterno, amado Sahin Yahayot. Y esto debemos tenerlo siempre presente. Entonces estamos viendo por qué una ofrenda le agradó y la otra no fue de su agrado. Veamos el primer derramamiento de sangre en la historia bíblica, narrado en el Sefer de Bereshit, siendo el mismo Adón quien lo proveyó, ya que vemos en Génesis capítulo 3, versículos del 21 al 23, dice así: Yuhet Bahei, Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué cree usted que tuvo que hacerle aquí túnicas de pieles, amado Sahin? Porque después del pecado, cuando ellos ya pudieron ver la condición en la que cayeron después de desobedecer el estatuto que le había dado el Eterno, amado Sahin Yahayot, de no comer de ese árbol de la ciencia, del bien y el mal, pensaron que después de haberse desnudo, que haberse cubrido con esas hojas de higuera, ya era suficiente y que no había pasado nada. No, 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 no. Y el Eterno le tuvo que demostrar a ellos que lo que cometieron fue mucho más delicado de lo que ellos lo habían asimilado. Y por eso el mismísimo Eterno tuvo que vestirlos de pieles. Al vestirlos a ellos de pieles, pues ellos tuvieron que llegar a la conclusión de que tuvo que haber un sacrificio. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que en posición de ellos, para ellos poder ser cubiertos y que su desnudez no fuera vista, tuvieron que pagarlos unos animalitos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Para que asimilaran lo grave del asunto cometido. Bendito sea el Rey. Y así poder ellos entrar en conciencia y arrepentirse, amados Sahin Yahayot. Alabado sea su nombre. Entonces dice aquí: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Yuhet Bahel del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, amado Sahin. Entonces el Eterno, después de ver la condición en la que ellos estaban, pues los tuvo que sacar de ese paraíso en donde ellos se encontraban, ya que había un árbol de la vida, como nos enseña Apocalipsis, que de ese árbol tendrán que comer todos los años, venir a Jerusalén a comer de ese árbol, ya que el Eterno de aquí para arriba nos va a seguir recordando de que no somos eternos y que vamos a depender siempre de esa fuente divina de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que Colosenses dice que Él es el creador de todo y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, aquí de la misma forma, el Eterno no querían que llegasen a comer de ese árbol de la vida, porque en la condición que estaban, no quería el Eterno que se quedaran para toda una eternidad, por supuesto. Entonces, ¿qué hizo? Ya como el Eterno sabía lo que iba a acontecer, Él es el Eterno que, amados, tienen tres características únicas y lo hace Elohim por ello. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y siendo Él omnisciente, amados, sabía que ya el ser humano le iba a dar la espalda. Y por eso pues ya tenía el plan de redención preparado para cuando llegase la hora, el día, el mes y el año en que ocurrió esto, donde el ser humano le dio la espalda al Abba, le fue desobediente a la hora de la prueba. Alabado su nombre. Entonces vemos de cómo el rey, amado Sahin, les permite esto, les muestra lo grave del asunto que fue, y los viste y los echa de allí para que no coman del árbol de la vida.
tuvo que custodiarlo, darle la orden a un querubín protector que fuera con espadas de fuego a custodiar ese árbol. Y dice de que le dio la tarea de que labrase la tierra. Por eso no hay nada de malo que labremos la tierra, ¿verdad que sí? Y que comamos de ella, pero como ya lo vimos anteriormente, el Eterno ya lanzó una maldición en contra de la tierra y sus frutos. O sea, agrícolamente maldijo todo. Veamos la explicación del Creador al respecto, el por qué el Eterno tuvo que hacer todo esto. Enseña Génesis 4 del 6 al 7. Entonces Yuhet Bajei dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Aquí le explica al Eterno el por qué él no vio con agrado la ofrenda del Eterno. O sea, la ofrenda de Caín en este caso. Le dio a entender, amado Sajín, de que la acción que él tuvo en ofrendar no estuvo mal, pero de la forma que lo hizo no estaba bien, ya que el Eterno había estipulado de la forma en que nosotros debíamos presentarle su sacrificio. Esto es algo que debemos entender, amado, porque el Eterno no por nada pide y exige las cosas en su palabra. Y le dice aquí que si nosotros nos empeñamos a no hacerlo conforme al Eterno, a no querer hacer su voluntad de acuerdo a lo demandado en Torah, entonces dice, el pecado está a la puerta. Y es tremendo porque al mismo tiempo, cuando el Eterno le está explicando esto, le está dando a entender de que él no podía quedarse con ese semblante bajo, ya que el pecado está a la puerta. O sea que el Eterno le estaba diciendo: ¿hiciste mal ahora? Pues bendito, corrígelo. Haz bien. Porque aquí dice que el que hace el bien, pues no va a ser galardonado, amados, en otras palabras. Bendito sea el Rey. Entonces, lo hiciste mal esta vez. Reconoce tu falta, tu falla, y la próxima vez hazlo mejor. Hazlo conforme yo lo he dicho en mi palabra. Acércate conforme yo he dicho que te tienes que acercar delante de mí y mi presencia. Y ya está. Eso es todo. Y sube otra vez tu semblante. ¿Por qué? Porque si no, el pecado está a la puerta, amado Sajín. Y eso es algo que debemos nosotros entender. Porque cuando el pecado está a la puerta y usted se lo permite, ahí pasan cosas que no queremos que acontezca. Y esto es lo que hemos estado viendo prácticamente en la historia de Caín y Abel. Mire, esta palabra decaído es la palabra hebrea nafal. Y esto significa atacar, bajar, caer, caída, decaer, derramar, derribar, derrumbar, descender, desertor, desmayar, echar, elevar, faltar. Y aquí viene lo más grave. También significa humillar, llegar, matar, hacer, morir, muerto. Entonces, amado Sajín, cuando dice el Eterno aquí en Génesis 4, del 6 al 7, que su semblante decayó, es porque el Eterno vio que en su corazón ya estaba la maldad en él. Bendito sea el Rey de la Gloria, y que había decidido en su corazón hacer lo que él hizo más adelante con su hermano Abel, demostrando la falta de misericordia, la falta de amor hacia su hermano, como lo vamos a ir viendo a continuación, y así sucesivamente. Es triste, bendito sea el Rey, pero hemos visto de que la comunión entre Caín y Abel no era buena. Y esto es algo que nosotros como padre debemos cuidar. Debemos ver si tenemos varios hijos, de que la comunión entre ellos se pueda dar. Y esto cómo lo hacemos, en que no hagamos acepción de hijos. Bendito sea el Rey de la Gloria, que lo amemos a ellos por iguales, que se lo demostremos de que los amas por iguales. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así irles educando eso
el amor mutuo, de que se ayuden mutuamente como hermanos que son, y así sucesivamente con todas las cosas, de que están para apoyarse el uno al otro, amarse, respetarse. Bendito sea el Rey. Y lamentablemente Caín no atendió a la voz del Abba. Por eso es importante que cuando el Abba te esté reprendiendo, te esté corrigiendo, de que usted, amado Sahin Yahayot, lo oiga. Sea entendido, reciba el consejo que le está dando el Eterno. ¿Por qué? Porque si no, como Él lo anunció, el pecado está a la puerta. Él se lo dijo, el pecado está a la puerta. Se lo dio a entender de que si Él no quitaba esa actitud de su corazón, como lo leímos, que significaba la palabra nafal, amado Sahin, que había ya estipulado en su corazón de quererse bajar a su hermano, le dijo, el pecado está a la puerta, y si permites de que ese pecado entre, porque tú le abriste la puerta, pues van a haber consecuencias y muy serias, como la vamos a ir viendo a continuación. Y lamentablemente no escuchó a la voz del Eterno, y por eso podemos leer en Génesis 4 del 8 al 10 esto. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yuhet Bahei dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Como si él no supiera dónde estuviese, sino que, amado Sahin Yahayot, le dijo eso, le preguntó eso porque lo quería confrontar en el momento. Y mira lo que dice aquí, y él respondió, no sé, y todavía con sarcasmo y con arrogancia, porque le hizo una pregunta al Eterno. ¿Soy yo acaso guarda? Esta palabra guarda en hebreo, amados Sahin Yahayot, significa algo tremendo. Significa no ser hermano. Bendito sea el Rey de la Gloria. No ser familiar. Imagínese usted siendo su propio hermano, porque aquí dice de mi hermano, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y esta palabra sangre en hebreo es en plural, amado Sahin, porque el Eterno está diciendo que la voz de las sangres de tu hermano están clamando desde el fondo de la tierra. Esto significa de que, amado Sahin Yahayot, cuando usted priva de la vida a una persona, bendito sea el Rey de la Gloria, no solamente privaste a una persona, sino privaste a toda su descendencia, a todo el linaje que pudo haber salido de esa persona. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando crea una persona, la crea para que se multiplique, dé frutos. Todo lo que el Eterno ha creado, bendito sea el Rey de la Gloria, que tiene vida, lo ha creado para multiplicarse. Lo ha creado consigo y con semilla. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos de que no solamente quedó aquí, sino que, amado Sahin Yahayot, arrasó con una descendencia completa. Y aquellos que conocemos las escrituras sabemos que esto fue impulsado por Hasatán. ¿Por qué? Porque Satanás sabía desde un principio, como se lo había decretado el Eterno en Génesis capítulo 3, versículo 15 a la mujer, que por medio de la descendencia de la mujer iba a pisar la cabeza a Satán. O sea que estaba ya prácticamente más que sabido de parte del rey infernal, de que iba a venir un ser del linaje de la mujer que acabaría con el reino de él. Y por eso estaba como de lugar, amado Sahin Yahayot, intentando acabar con ese linaje. Y por eso, amados, se ensanchó con Caín, ya que Caín pues se prestó para ellos, bendito sea el Rey, y lo pudo usar, manipular y así exterminar con el linaje donde el Mesías vendría. Y por eso el Eterno tuvo que, después de lo que aconteció con Abel, levantarle a Adán y Eva otro linaje por medio de Set. Y por medio de Set, entonces vemos que vino y pudo venir el linaje del Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Para que usted vea la gravedad del asunto. No por nada el Eterno lo selló, lo despidió y lo maldijo de la forma que lo maldijo. Porque intervino en el plan divino de redención del Abba, amado Sahin. Cosa que brinda castigo de parte del Eterno, por supuesto.
Se metió con el mismísimo rey y su descendencia. Y esto es algo que debemos de cuidarnos. Alabado su nombre. Mire, y vino la consecuencia de su acto, por supuesto. En Génesis capítulo 4, versículos del 11 al 14, dice así: Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, y errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Yuhet-Bahei: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Aquí, amados Ahin Yahayot, recibe Caín la consecuencia, el juicio severo de parte del Eterno. Permítame un momento, por favor. Y al haber acontecido, gracias, perdone. Y al haber acontecido esto, mire lo que dice, amados. Dice y enseña las escrituras que el Eterno lo destierra. Maldice la tierra que él iba a labrar, para que no le diera su fuerza. O sea que ya no iba a ser lo mismo, amados Ahin Yahayot. Iba a ser cada vez más difícil que la tierra le diese el fruto para poder subsistir. Y no solamente esto, sino que dijo: errante y extranjero será sobre la tierra. Aquellos que han desertado, o desertado se escucha como un poco fuerte, aquellos que han emigrado para tener un estilo de vida a lo mejor mejor, etcétera, etcétera, por el motivo que sea, sabe que una persona después de que sale de su país y comienza a vivir a lo mejor en un país en otro, ya, amados Ahin Yahayot, donde esté, ya no forma parte de algo. Un ejemplo, una persona que sale de un país suramericano, viene aquí a Europa, a un país, digamos, de no habla hispana, como Dinamarca, Alemania o lo que sea, vive durante mucho tiempo, y a partir de ahí, amados Ahin Yahayot, donde usted quiera que usted vaya, le comienzan a decir: ¿y de dónde es usted? ¿Y de dónde es usted? ¿Y de dónde es usted? ¿Por qué? Porque como que ya uno se vuelve de una manera errante y extranjero para todo el mundo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y esto le aconteció a Caín. Y Caín sabía que esto era algo muy delicado. ¿Por qué? Porque le dice: Yuhet-Bahei, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, le dijo en pocas palabras: te pasaste. Como dice mi hermano mexicano, te pasaste, güey. Con el castigo, con todo respeto, por supuesto. ¿Y qué pasó y qué aconteció? Que dice aquí: he aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Mira lo que le dijo de una vez: me sentenciaste a este juicio como me sentenciaste, pues ahora no quiero tener absolutamente nada que ver con usted. Me voy a esconder de su presencia a partir de ahora. O sea que él le dijo que ya no iba a tener más comunión con él. Que para él ya, en este caso, ya usted sabe, bendito sea el Rey de Gloria. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Veamos ahora cómo Caín toma la sentencia de Laba muy severamente, después de haberle dicho esto al Eterno. En Génesis 4, del 13 al 16 dice: y dijo Caín a Yuhet-Bahei: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de aquí, como lo acabamos de ver, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me vea me matará. Y le respondió Yuhet-Bahei: ciertamente cualquiera que matase a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yuhet-Bahei puso señal en Caín para que no lo matasen cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Yuhet-Bahei y habitó en tierra de Nod, verdad que sí, al oriente de Edén. Mira el castigo tan grande que le aplicó el Eterno por haber hecho lo que hizo, amados Ahin Yahayot. Lo sentenció a ser extranjero, errante,
a que las obras de sus manos no le diesen el fruto esperado. Amados Ahin Yahayot, una vida que ninguno quiere recibir de parte del Eterno, pero que fue merecido. ¿Por qué? Porque lo que hizo, amados Ahin Yahayot, fue bastante grave. Se metió con el mismo linaje del Eterno, el linaje que el Eterno estaba guardando para que viniese el hijo de la promesa, amados Ahin Yahayot, quien le aplastase la cabeza a Hasatán. Y esto lo conllevó pues a hacer lo que hizo. Y vemos lamentablemente cómo la Torá del Eterno en Éxodo 25 se cumple en la vida de Caín, para que usted vea lo importante que es guardar Torá. No por nada el Eterno nos mandó a que llevásemos los tzitzit, amados. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos los tzitzit, ¿verdad que sí? Entonces nos acordamos de que tenemos un pacto con el Eterno, de que el Eterno hizo un pacto con nosotros y que nosotros lo aceptamos, de cumplirle su pacto. Esto es algo que, amados, cuando usted se decide servir al Rey de la Gloria y forma parte de este pacto, usted tiene que hacer su parte, así como Él está garantizando y haciendo su parte. De igual, nosotros también debemos hacer nuestra parte, porque si no, no puede haber un pacto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que guardemos Torá. Dice aquí Génesis 4, del 23 al 25, al 24, esas palabras. Y dijo Lamec, para que usted vea lo que pasó después, amados Ahin Yahayot, se cumple lo de Éxodo 25, va a ver por qué. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila. Vemos que después que esto pasó y aconteció, Caín conoció una mujer, esa mujer le comenzó a dar hijos. Su primer hijo, si no estoy equivocado, fue Enoc, pero no el Enoc que caminó con el Eterno, sino el otro, el hijo de Caín. Construyó una ciudad y lo llamó conforme el nombre de su hijo, y luego le nació este hijo, Lamec, que era mera joyita, amados Ahin Yahayot. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila. El significado bíblico hebreo para estas dos mujeres es tremendo, se lo dejo como tarea. Busque lo que significa Ada y Sila y usted verá la clase de esposas que tenía. Y dice aquí, conforme a su nombre, y dice, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Mira lo que las escrituras enseña cuando usted como padre no deja un buen legado a sus hijos y a su descendencia. Se vuelve a cumplir el mismo patrón de conducta de los padres, lo heredan los hijos. Y por eso enseña el Eterno en Éxodo 25 que maldice la tercera hasta la segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Y quién lo aborrece de acuerdo a las escrituras? Amados, aquel que le da la espalda a Torá, aquel que le da la espalda a sus estatutos, preceptos y mandamientos y leyes. Ese, amados Ahin Yahayot, enseña al Eterno que esta maldición de Éxodo 25 le acontece. No es que sea una maldición en sí que el Eterno decrete, sino que el mismo patrón de conducta de los padres se va a ir manifestando en la descendencia hasta la cuarta generación. Bendito de aquellos que le dan la espalda al Eterno. Mientras que si usted, amados Ahin Yahayot, sus antepasados tuvieron un patrón de conducta donde fueron alcohólicos, drogadictos, parranderos y jugadores, o lo que sea, el pecado que usted me menciona, amados Ahin Yahayot, no fueron leales, fueron personas infieles, etcétera, etcétera. Si usted se decide a servir al Rey de la Gloria como lo demanda Torá, el Eterno rompe ese patrón de conducta. Y a partir de ahí, su linaje, amados Ahin Yahayot, ya no tiene nada que ver con eso. Bendito sea el Rey de la Gloria. ¿De que eso va a querer visitarlos? Sí, pero ya tenemos una ventaja tremenda, que ya está el Adón con nosotros. Y el Adón
promete, amados ají, de acuerdo a Torá, a guardarnos nuestra descendencia. Él dice que del varón que de él se agrada, hasta las 1000 generaciones de ese varón, lo bendice. Y si no, pues el mejor ejemplo se lo tengo, David. David fue una persona que aunque tuvo sus errores, vivió conforme al corazón de Adonai. Y usted vio lo que hicieron sus hijos, aquellos herederos del trono de Judá, lo desastroso que fueron, amados Ajín Yahayot, mas sin embargo el Eterno tuvo de una u otra forma misericordia a cada uno de ellos. Los azotó, los hizo, en este caso, probar la disciplina, el pecado, los arrastró, así sucesivamente, pero de una u otra forma alcanzó misericordia. ¿Por qué? Porque él prometió que la vara, el cetro de reinado, nunca se lo quitaría a Judá por amor a David. Entonces vemos de lo que usted puede lograr en su descendencia como padre que es. Usted la puede hacer de que su descendencia la tenga mucho mejor con el creador de los cielos y la tierra. Pero está en usted. Alabado sea su nombre. Entonces vemos cómo ese patrón de conducta se repite en Lamec y aún peor todavía. ¿Por qué? Porque mira la arrogancia. Si 7 veces el que matase a Caín, amados Ajín Yahayot, recibiría castigo de parte del Eterno, este se atreve a decir hasta 70 veces 100. ¿O cuánto fue que leímos aquí? Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7, exactamente, lo será. Entonces vemos, amados, para dónde fue llevando esta descendencia el acto que cometió Caín y el no haber roto ese patrón de conducta de él, amados ají. Lo heredaron sus hijos y sabemos que de allí en adelante salió una descendencia terrible, amados ají, que no alcanzó la gracia y la misericordia del Padre. Mire, en la Brit Hadashah nos da detalles más concretos al respecto de ambos comportamientos, tanto de Abel como de Caín. Vamos a ver cómo las escrituras en el Brit Hadashah narra estas dos conductas, estos dos patrones de conducta de cada persona. En Hebreos capítulo 11:4 habla sobre la fe de Abel. Dice aquí, por la fe, en Hebreos 11:4, por la fe de Abel, ofreció a Elohim más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se da cuenta? Dando Elohim testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Entonces, amados, referente a tema, Abel como ejemplo de fe auténtica, su sacrificio fue aceptado porque su corazón era recto. ¿Y por qué era recto? Porque guardaba sus mandamientos. Miren lo que enseña aquí Hebreos 11:4. Dio testimonio de sus ofrendas. Bendito sea el Rey de la Gloria, y dio testimonio de que era una persona justa ante Elohim. ¿Y quién es una persona justa ante el Eterno? Aquel que guarda su pacto. Y su pacto es Torah, es su constitución, amados Ajín Yahayot. Por eso alcanzó justicia ante el Eterno y sus ofrendas dieron testimonio de que era un siervo que guardaba Torah. ¿Se da cuenta? En Juan 3:12 da testimonio de Caín, dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Se da cuenta? ¿Era de quién? Del maligno. Y mató a su hermano. Y pregunta aquí Juan, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se da cuenta? Permitió la envidia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Los celos. Esto es algo que no puede habitar en medio de la Cajal. No puede habitar en medio nuestro, amados Ajín Yahayot. ¿Cuántas congregaciones no hay donde no hay ese crecimiento familiar? Porque somos una familia en Yeshua HaMashiach, amados Ajín Yahayot, por cuanto hay celo, hay envidia. Hay hermanos que se envidian los dones de sus hermanos, porque el Eterno bendice a uno a lo mejor materialmente en el momento más que a él. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso lo ve y todavía no hay la madurez que el Eterno exige que usted y yo ya tengamos con tantos años en el Evangelio, y así sucesivamente. Y vemos de cómo esta inmadurez nos conlleva ¿a qué? A que le abramos las puertas a Satán.
de par en par, y permitamos de que el Eterno tenga que pasar un juicio como permitió que pasase aquí con la vida de esta familia, porque sus padres fueron desobedientes. Bendito sea el Rey de Gloria. Entonces vemos de que esto es algo que amerita de que, amados, nos afirmemos como debe ser, nos amarremos ese pantalón bendito como el Eterno lo desea. ¿Para qué? Para que a usted y a mi persona no nos acontezca esto. Mire, Caín, como símbolo del odio y la falta de amor, se usa como advertencia contra la envidia y el rencor. No por nada el Eterno nos dejó todos estos ejemplos plasmados en su palabra para que usted y yo ya no lo cometamos, para que tengamos el ejemplo y miremos la consecuencia tan severa de cosechar, amados ajín, si nos empeñamos en seguir, como vamos a ver en Judas, amados ajín Yahayot, el camino de Caín. Esto es grave, amados, y muy serio en tomar. Mira, y por ende nos enseña la palabra que no debemos ir por el camino de Caín. ¿Cómo será que esta actitud y esta obra de Caín provocó de que fuese un camino trazado específicamente con su nombre? Y esto es algo que, amados, da pena, da lástima, da tristeza. Mire, siendo del reino y que haya acontecido esto. Judas 1:11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Porque dice aquí después, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core en este caso. Tres personas que pone aquí Judas 1:11 como ejemplo, tres iniquidades distintas, pero estamos hablando de Caín. Entonces, ¿por qué dice que siguió el camino de Caín? Siguió el camino, amados Ahin Yahayot, que Caín nos demostró seguir por medio del Brit Harashá, donde acabamos de ver, amados Ahin Yahayot, en esta parashá, en esta extensión de Caín y Abel, de que Caín decidió darle la espalda a la Torá, decidió no tomar el consejo del Eterno, decidió ser maldecido por parte del Eterno, decidió llevar su vida conforme pues era su agrado, ya que vimos que su descendencia fue completamente maldecida por cuanto heredaron su patrón de conducta, y vemos a través de la historia bíblica de esta familia que fue un desastre completo, que en vez de ser una bendición para este mundo fue todo lo contrario, amados aquí. Y esto es algo que el Eterno nos enseña el día de hoy y nos advierte de que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todo lo que usted y yo hagamos traerá consecuencia, amados aquí Yahayot. Así que el Eterno me los bendiga, me los guarde, perdón. Bueno, sí, 52 minutos. Creo que el tema de hoy ameritaba de que le diéramos ese tiempo. Y espero de que se aplique en esta hermosa palabra, este ejemplo maravilloso que el Eterno nos ha dado por medio de Caín y Abel. Y que esto no nos acontezca. Que si vemos a través de este estudio y nos pesamos y vemos de que debemos aún mejorar algo en nuestro entorno familiar, debemos darle un alto y mejorar en lo que estamos fallando. ¿Por qué? Porque el Eterno no da una enseñanza por darla, sino sabe dónde están las necesidades, y bendito sea el Rey de la Gloria. Lo importante es recibir el consejo, ¿verdad? No tomar ese camino que tomó Caín, de no recibir la reprensión de parte del Eterno, de no corregir su error, sino de haberle dado libertad y rienda suelta al pecado. Bendito sea el Rey de la Gloria por medio de sus actos, y esto lo conllevó a que no tuviese un happy end. Y el Eterno está anhelando y deseando para cada uno de nosotros, aquellos que lo conocen a Él y los que no lo conocen, el Eterno les desea una vida de happy end, de que puedan tener sus vidas conforme usted los anhela, pero que vaya conforme a lo establecido por el Eterno, guardando sus normas, amados ajín, ya que eso es lo que conlleva y garantiza la seguridad en una nación, en un país. Seamos sinceros, sin leyes, sin estatutos, sin precepto, sin algo que nosotros nos tengamos de qué agarrar, pues
¿Cómo sería este mundo? Cada quien haría lo que quisiera, la injusticia sería muy, muy tremenda y, amados, viviríamos una paz no de shalom, una vida no de shalom. Así que, ¿qué les parece si vamos a levantar una tefilá? Vamos a agradecer al Eterno por esta palabra, esta enseñanza y, y nos vemos entonces hasta la próxima parashá. Bendito sea el Rey de la Gloria, que sería ya la segunda parashá, la de Noah. Bendito sea el Rey. Padre Celestial, gracias por tu hermosa y preciosa presencia. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender el día de hoy. Te bendecimos y te honramos. ¿Quién como usted, Abba Celestial? Te damos gracias por tu bendita, hermosa Torá. Te pido, Señor, por mis hermanos, por aquellos que han escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que te glorifique en sus vidas, que le sostenga usted, mi Rey, en este caminar suyo. Padre, si hay algún enfermo, te pido por sanidad, mi Rey, para su vida en este momento, de la enfermedad que tenga, mi Rey. Tú eres nuestro médico por excelencia. Tú eres el que sana, restaura, vivifica. Si hay alguno que está siendo perturbado por espíritus, Señor, no deseados, Señor, tú también eres el que liberta. Tú eres el que tiene esas llaves para abrir esas cárceles espirituales, como dice Isaías 61. Mi Rey, te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Un fuerte abrazo hasta una próxima enseñanza. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.